tal? Les saluda Andrea Salazar. Esta vez conversamos con la licenciada Wendy Rodríguez, quien es abogada especialista en familia. Licenciada, gracias por estar nuevamente aquí con nosotros en el set de Conversamos. Muchas gracias por el espacio. Licenciada, bueno, lamentablemente hemos visto cómo este 2025 ha empezado con una gran cantidad de femicidios. Es un tema que pues, lamentablemente vemos una y otra vez en los titulares de las noticias. Y pues bueno, quizá muchas veces nos falta un poco de información también cuando llegamos a poner pues alguna denuncia por esta situación. Entonces es importante que tal vez hoy le dediquemos ese tiempo a este tema que lamentablemente nos está robando a muchas mujeres. Claro que sí, Andrea, es un tema súper lamentable. Ya al día de hoy llevamos más de 5 homicidios, femicidios. Y en estos casos, en primera instancia, el error de muchas de estas mujeres es no interponer una denuncia desde el momento en que son agredidas de forma ya sea psicológica, verbal, física, sexual, patrimonial. Entonces simplemente lo ven como algo muy relax, normal, por así decirlo, muy normal. Entonces deciden no interponer ningún tipo de denuncia, ¿verdad? O reciben un mensaje con una ofensa de parte de la pareja o expareja. Entonces simplemente lo dejan pasar y nada más, que no vuelva a pasar y listo. Lo que pasa es que se vuelve como una reincidencia de la persona agresora, del presunto agresor, donde empieza con los mensajes perturbadores en contra de las víctimas, ¿verdad? Lo que pasa es que estas mujeres se cohíben y no hacen el debido proceso que deben de hacer para ya detener ese tipo de agresiones que son tan lamentables, ¿verdad? Interponiendo la debida denuncia en el juzgado de violencia doméstica o en el juzgado de familia. Licenciada, bueno, eso que usted dice es muy importante. Muchas veces pensamos que solo porque fue una ofensa, que eso, muchas veces a veces llegamos a pensar que eso no es denunciable, que eso no es nada y que yo voy a llegar a un juzgado y me van a decir que cómo voy a poner una denuncia por eso. Claro que sí, muchas mujeres hoy en día, y también generalizo, también hoy los hombres son parte también son víctimas en algunas ocasiones de violencia doméstica. No denuncian, no llegan a denunciar. En el caso de los hombres, por el tema de que son hombres, que temen el que van a hacer tal vez una burla porque van a denunciar, o simplemente son hechos como muy suaves y no van y denuncian, ¿verdad? Lo que pasa es que conforme uno vaya permitiendo ese tipo de agresiones, la situación se va agravando al nivel de que ya sube el nivel de la agresión, tanto así que llega incluso que se puede dar un femicidio. En el caso de este tipo de denuncias, cuando apenas tal vez son mensajes en los que tal vez pues nos ofenden, puede ser incluso hasta acoso. A veces hay personas que se obsesionan con la expareja y entonces uno lo bloquea del celular y lo llama se bloquea de WhatsApp, entonces lo llama para el celular y entonces ya uno lo bloquea y son correos electrónicos o redes sociales. ¿De qué manera yo puedo ir y poner una denuncia y presentar las respectivas también pruebas de que me estoy sintiendo amenazada? Es importante que las mujeres conozcan cómo es que funciona este procedimiento. En primera instancia, con cualquier tipo de agresión, hay que acercarse al juzgado de violencia doméstica que le quede más cercano, el que por competencia de territorio le corresponda, o bien el juzgado de familia, y ahí interpone una denuncia, ¿verdad? Ahí se le va a dar traslado, ella tiene que dar los hechos y le redactan una denuncia bien fundada. Y conforme, según la denuncia, entonces se fijan unas medidas de protección a favor de la presunta víctima, ¿verdad? Y a partir de ahí se tienen que cumplir de forma inmediata. Tanto, bueno, hay cualquier cantidad de medidas, ¿verdad?, de protección, como el desalojo del presunto agresor de la casa, el que no se le pueda acercar, el que no pueda ingresar a la casa con armas, con ningún tipo de arma punzocortante, arma de fuego, etcétera.
y también que no se le pueda acercar al trabajo, al lugar de estudio. Hay un montón de medidas que protegen la integridad física, psicológica, sexual, patrimonial de la mujer. ¿Qué pasa cuando hay, por ejemplo, hijos de por medio, cuando hay niños y que, pues bueno, dicen, bueno, le pusieron esas medidas y no se me puede acercar, pero entonces ¿cómo va a hacer para ver al hijo? Porque ese es un derecho que no se le puede quitar, ¿o sí? Ajá, lamentablemente sí, es un derecho que no se le puede quitar, pero lamentablemente por el tema de los hijos, en la medida que siempre otorga una autoridad judicial es que se comunique, que la comunicación sea por medio de terceras personas. Lo que pasa es que a veces es muy complicado que esa comunicación sea por terceras personas. Por ejemplo, un régimen de interrelación familiar, donde llega papá a recoger al menor y que tiene que verse por fuerza con mamá. Entonces es un poco... va en contra, como por así decirlo, de los derechos del menor de edad, ¿verdad? Entonces el juez en ese caso lo que otorga es una medida donde por medio de una tercera persona se puede recoger al menor y entregar al menor en caso de un régimen de interrelación familiar. Licenciada, ¿cómo le decimos a las mujeres que es importante que hagan esto, que realmente, y que además lo cumplan? Porque muchas veces pues el agresor se le pone esa denuncia y uno se da cuenta tal vez que si es un familiar que ya volvió nuevamente a la casa a pesar de que tiene esas medidas cautelares. Muchas mujeres que son víctimas de violencia doméstica no se dan cuenta del grado de gravedad de la violencia por la que están pasando, ¿verdad? Por ende no denuncian, pero sí es importante que se acerquen en cualquier momento, que se sientan agredidas, que perturbadas, agredidas de forma patrimonial, física, sexual, etcétera, que es importante que denuncien y que sigan el procedimiento, incluso el procedimiento, exactamente, que sigan ese procedimiento y que incluso, porque el juzgado de violencia doméstica también otorga una audiencia para poder ir a demostrar que efectivamente se tienen que seguir esas medidas, ¿verdad? ¿Qué tanto dura este proceso? Digamos, en el momento en el que yo pongo la denuncia cuando llega esta audiencia, normalmente ¿cuánto está durando eso? La persona llega y denuncia, notifican al presunto agresor y el presunto agresor tiene 5 días para ir a solicitar que se lleve a cabo una audiencia. Si no la solicita, las medidas quedan fijadas. Pero si el presunto agresor va y la solicita, entonces tiene 5 días para, bueno, dan 5 días también para que él se presente. Y después de ahí ya convocan audiencia y le notifican a la víctima que ya la audiencia está señalada para tal fecha y que hay que asistir, que siempre es recomendable asistir con un abogado, ¿verdad? Que sepa también del tema de violencia doméstica. Hay ahorita tal vez algunas oficinas también, como lo hemos hablado en otras ocasiones, que pues le brinden este servicio gratuito a mujeres que tal vez no tienen esos recursos. Claro que sí, el INAMO es como la principal. El INAMO sí representa a las mujeres de forma gratuita. Se apersona una de las abogadas o uno de los abogados del INAMO y es quien les lleva el procedimiento. Pero sí es importante que cuando se convoque o cuando yo apersono a un abogado, yo como víctima, como presunta víctima, apersono a un abogado en el proceso de violencia doméstica que tenga conocimiento en la materia de familia. Porque hay estrategias dentro del proceso que se deben de saber utilizar, ¿verdad? Como por ejemplo, yo no puedo ir a interponerle una denuncia a un cliente o a una cliente donde aporto toda la prueba de una vez. No, yo simplemente redacto hecho por hecho y el día de la audiencia, por así decirlo, llevo la prueba debajo de la manga, porque si no le voy a dar como la oportunidad a la contraparte para que pueda defenderse, ¿verdad? Entonces siempre es importante que en el día de la audiencia es cuando se lleve la prueba completa. ¿Qué pasa también cuando, por ejemplo, nosotras como mujeres sentimos que incluso nuestros hijos podrían estar siendo amenazados por una situación de estas? Y pues bueno, como lo decíamos ahora, ese derecho de un padre de ver a su hijo no se le puede quitar, pero cuando sentimos que incluso ellos también podrían estar corriendo algún peligro. Claro que sí, hay medidas también que se toman en el juzgado de violencia doméstica que son también para los menores de edad, ¿verdad? De hecho, en la suspensión de la autoridad parental, uno de las cláusulas para suspender, de los presupuestos para suspender esa autoridad parental es la agresión
la violencia doméstica por parte de uno de los progenitores, bueno, en contra de uno de los progenitores, ¿verdad? Que eso también es un motivo para suspender esa autoridad parental. Y en ese momento sí tendría como más... tal vez difícil el tema de que pueda haber esa persona al menor de edad. Sí, desde luego que siempre cuando hay temas de violencia doméstica siempre se complica el tema de la interacción con el menor de edad. Es importante también resaltar que hay muchas personas que de mala fe interponen un proceso de violencia doméstica solamente para cortar ese vínculo de el menor con uno de los progenitores, ¿verdad? Lo cual eso es completamente improcedente, pero no se puede hacer nada porque la ley tiene que velar por la integridad física de la persona víctima. Entonces, ahí es cuando se vienen los problemas, donde los menores no pueden tener ningún tipo de interacción con el papá, como hay casos que sí son reales, donde ahí sí es necesario que efectivamente papá no tenga contacto con los menores, ¿verdad? Porque a veces se denuncia por violencia doméstica por maltrato también a los menores. Licenciada, vamos a hacer una pausa, pero ya regresamos con más aquí en Conversamos. Quédese con nosotros. Continuamos, estamos con la licenciada Wendy Rodríguez, quien es especialista en Derecho de Familia, hablando del tema de las denuncias por violencia sexual, como lo hemos visto en los últimos días, o más bien empezando este 2025, este tema de los femicidios han llenado los titulares de los medios de comunicación y por supuesto que es muy preocupante, pero también es importante que todos conozcamos esos derechos que tenemos, porque bueno, como usted lo decía ahora, no solo las mujeres somos víctimas de violencia doméstica, incluso también se ven involucrados los menores de edad, se ven involucrados los hombres. Actualmente vemos que hay un aumento en los femicidios, se ve también así ese aumento en las personas que van a denunciar ustedes en la práctica. Claro que sí, muchas de estas personas con estadísticas hemos podido descubrir que han denunciado y han levantado las medidas, ¿verdad? Eso también es un tema muy importante porque el juzgado como tal de violencia doméstica debe de velar por determinar si efectivamente es necesario levantar una medida o no, ¿verdad? Porque muchas veces se peca y se levanta una medida simplemente porque la presunta víctima llegó a levantarla y resulta que un tiempo después es víctima de femicidio, ¿verdad? Entonces, es importante que si yo voy y denuncio, que siga en la seriedad del caso y que no levante las medidas, porque levantar las medidas implica un peligro inminente en la persona víctima. ¿Qué necesito yo para levantar una medida de estas? A veces se necesitaría tal vez como un poquito de más, no sé, rigidez para poder hacerlo, que sea un poco más difícil, para que tal vez las mujeres lo pensemos dos veces antes de hacerlo. El juzgado es el que va a definir si la levanta o no. La presunta víctima, ella va y solicita el levantamiento de la medida. Pero eso va a depender de la gravedad del caso y ahí el juzgado determina de violencia doméstica si se levanta o no la medida, ¿verdad? Lo cual, en mi criterio, no debería ser así, ¿verdad? Simplemente se continúa con el proceso, se va a la audiencia y que se queden fijas las medidas que duran un año, ¿verdad? Eso es lo mínimo. Ajá, duran un año. Las medidas se fijan por un periodo de un año. Se pueden prorrogar, se pueden disminuir, siempre y cuando se cumpla, el presunto agresor cumpla con las medidas, ¿verdad? Pero una vez que se cumple el año, entonces fijan una audiencia para ver si efectivamente se está cumpliendo con las medidas, ¿verdad? Y si nadie asiste a la audiencia, entonces simplemente se levantan las medidas. Muchas personas lo que hacen es denunciar o prorrogar, ¿verdad? Por el miedo latente. Entonces van y solicitan una prórroga, ponen prueba de que la persona sigue agrediendo. Hay otra parte muy importante también, que en caso de que se incumpla una de esas medidas otorgadas a nivel judicial por una autoridad judicial, que en este caso es el juez, comete el delito de desobediencia a la autoridad, ¿verdad? Y ya eso implica un delito penal. ¿Y cuáles podrían ser las consecuencias en ese caso? Cárcel. Doña Wendy, a ver,
hablamos de este tema del levantamiento de medidas. Y uno a veces piensa que es fácil, ¿verdad? Entonces es para una mujer que lamentablemente está como en ese momento de vulnerabilidad. Y simplemente que tal vez hubo una reconciliación y le dicen que ya eso no va a pasar y qué fácil se vuelve. Tal vez es necesario ver cómo solucionar esto, cómo se hace un poco más difícil. ¿Qué podemos hacer si por ejemplo, el agresor incumple esta medida? ¿Cómo la mujer también puede inmediatamente ir y denunciar esto? Hay que ir directamente a la Fiscalía de Violencia de Género y interponer la denuncia por desobediencia a la autoridad, por el incumplimiento de las medidas, ¿verdad? Vieras que esto es muy particular y se da mucho de que la persona incumple las medidas, pero por el llamado de la presunta víctima, de la supuesta víctima, entonces llega y dice, mira, tratemos de arreglar las cosas, conciliemos, empiezan una nueva relación, pasa X o Y situación y la muchacha se va inmediatamente, la presunta víctima se va inmediatamente a la Fiscalía de Género a denunciarlo por desobediencia a la autoridad. Y lamentablemente está desobedeciendo una autoridad, entonces no hay nada que hacer. Por más que ella lo provocó, por más que le dijo, conciliemos, reconciliémonos, entonces no tiene nada que hacer y ya se involucró en un delito penal, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando también tal vez es una expareja y hay un tema de pensión alimenticia? Mucha gente cree que ya porque le puso la denuncia después no le van a pagar la pensión alimenticia. Eso es completamente falso. Eso es completamente aparte. Violencia doméstica es violencia doméstica y pensiones alimentarias es pensiones alimentarias. La persona tiene que seguir cumpliendo con la pensión alimentaria y por ende el beneficiario, que en este caso es la mamá del menor, tiene que seguir firmando apremios o ejecutando el tema de la pensión alimentaria, ¿verdad? Pero apartando el tema de la violencia doméstica. A veces para una persona sí es complicado. Por eso también muchas de esas mujeres llegan y levantan las medidas también por el tema de los hijos, de que dicen, no, ahora cómo mi hijo no se va a involucrar con papá, pensando más que todo en el sentimiento, en el interés superior del menor de edad. Entonces lo que hacen es ir a levantar las medidas también por ese tipo de situaciones. Y se han dado femicidios a raíz de eso. Hablábamos que es más común, por supuesto, que se dé la violencia doméstica hacia las mujeres, pero también han aumentado las denuncias por parte de hombres. Sí, los hombres también van y denuncian. Son pocos, ¿verdad? No es tanto como la mujer. ¿Han perdido ese miedo? Pero sí, se ha perdido bastante ese miedo y han denunciado. Han denunciado por agresiones físicas, patrimoniales más que todo. ¿Verdad? O han denunciado para solicitar el desalojo también de la presunta agresora, ¿verdad? Por las constantes, el menoscabo, el desprecio, las agresiones psicológicas en contra de él, que llegan a un punto en que ya la persona se siente deteriorada a nivel psicológico. Entonces ahí es donde proceden ya y toman la decisión que es más favorable para ellos, ¿verdad? Que van y solicitan, van y ponen la denuncia y solicitan el desalojo inmediato de la presunta víctima. ¿Cómo, usted me hablaba también de la violencia patrimonial? ¿Cómo me doy cuenta yo si estoy siendo víctima de este tipo de violencia? Cuando, por ejemplo, uno, por así decirlo, en un matrimonio, uno de los progenitores, de los cónyuges, perdón, se aprovecha del patrimonio del otro, ¿verdad? Entonces, que llega y no sé, que vende menaje de la casa o simplemente solicita el desalojo de una de las partes, uno de los cónyuges solicita el desalojo de la casa y se deja todo el patrimonio, ¿verdad? O que tal vez tengan una sociedad que eso les genera ingresos económicos, entonces nada más saca una de las personas, se desaloja una de las personas y yo me quedo con todos los ingresos de la empresa, ¿verdad? Entonces ahí es donde se ve más que todo la violencia patrimonial. Eso entonces tiene vuelta atrás. A veces uno piensa que eso ya lo por hecho está hecho y yo no tengo manera de recuperarlo. Sí se puede. Sí se puede recuperar. De hecho hay una medida que está en la ley de violencia doméstica, que es otorgar una pensión alimentaria a favor de la persona que queda sin ese ingreso, ¿verdad? Entonces, de forma provisional se le fija un monto de pensión alimentaria, pero eso sí, hay que probarlo. ¿Qué tan común es eso en Costa Rica? Muy común, se da mucho.
más por el tema de las sociedades. ¿Y por qué por el tema de las sociedades? Porque ahora las sociedades las constituyen para empresas, entonces por lo general ahí es donde entran todos los ingresos. Y como en este caso se ve más que todo en matrimonios, ¿verdad? Que los ingresos a quién le entran ahora que esta persona sale de la casa, pues ahora agarro yo todos los ingresos y esta persona queda afuera. Pero sí es algo que se da en muy reiteradas ocasiones. Cuando, por ejemplo, hay un matrimonio que, bueno, pues están por separarse y tal vez la mujer estuvo toda su vida entregada a mantener la casa, a cuidar a los niños y pues tal vez llega su pareja y le dice, no, es que todo esto es mío porque usted no ha trabajado. También eso es un tipo de violencia. Claro que sí, eso es violencia patrimonial. Y también se puede violencia denunciar. Patrimonial y violencia psicológica, ¿verdad? Claro que sí, sí se puede denunciar. ¿Qué puede hacer una persona que está en esta situación? A veces pues tal vez como por falta de información, las personas no denuncian, creen que ya se quedaron en la calle. ¿Qué pueden hacer? Es interponer primero que nada, denunciar en el juzgado de violencia doméstica. Y una vez que interpone la denuncia, como pretensión solicitar la pensión alimentaria de la que hablamos anteriormente, ¿verdad? Para que ella pueda satisfacer las necesidades tanto de ella como de los menores de edad. Si es que hay menores de edad. Y lo llamo de forma provisional porque es momentáneamente mientras se resuelve un proceso de pensión alimentaria en el juzgado de pensiones. ¿Qué otras situaciones tal vez se ven que uno piensa que no pueden ser, que no son tan comunes en el país y que sí lo son, que se dan, por ejemplo, en un despacho? Por ejemplo, más que todo es la violencia psicológica, ¿verdad? Que es el menoscabo, el hacer sentir a la persona inferior, ir en contra de sus creencias, de sus... Incluso de la parte religiosa, por ejemplo. De la parte religiosa también, de la parte física, todo eso va dentro de la violencia psicológica. Bueno, uno pensaría que tal vez la gente no denuncia por eso, pero entonces es bueno saber que sí lo están haciendo. Claro que a veces pensamos que esas cosas, pues es como el bullying en las escuelas, ¿verdad? Que la gente dice, ay, no, eso no es nada. Y realmente sí es algo muy importante y sí es algo que debemos de ir y denunciar. Es que lamentablemente este tipo de situaciones se van agravando con el tiempo, porque la persona llega hasta donde usted lo permite. Entonces, si usted no denuncia, las cosas se van a agravar, las agresiones van a aumentar y quizás ya no sea una agresión psicológica, sino que pase a una agresión física o patrimonial. Y ya con eso puede tener también un desenlace fatal, como lo estamos viendo en actualidad con el montón de femicidios. Licenciada, ya casi nos acaba el tiempo, pero no sé si tal vez usted puede darle un consejo a todas esas personas que en ese momento se sienten vulnerables, que no saben qué hacer, que no tienen ni idea tampoco de dónde acudir por ayuda. Claro que sí. Cualquier persona que sea víctima de violencia doméstica, ya sea física, psicológica, patrimonial, incluso hasta sexual, lo conveniente y lo recomendable es que acudan directamente a un juzgado de violencia doméstica o al juzgado de familia más cercano, el que por competencia les corresponde, a interponer una denuncia. Con esa denuncia se solicitan medidas de protección en contra de la persona que es víctima y esas medidas la presunta persona agresora debe cumplirlas a cabalidad. Por eso es importante que si interponen un proceso de violencia doméstica, que lo cumplan y lo sigan hasta el final y que se cumplan con las medidas. Bien, Wendy, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Gracias y también a usted, recuerde que también tiene esa posibilidad de buscar ayuda gratuita. Hay universidades, está el INAMO también que les puede brindar ese acompañamiento si es que necesitan en este momento ayuda e ir a interponer una denuncia de estas. Gracias por acompañarnos. Sigan con más de Canal 13 y que la pase muy bien.